¿Cómo están? Yo, bueno, estoy aquí, afortunadamente, gracias a Dios. Tuve un accidente bastante pesado el día jueves, el miércoles por la mañana. Y entonces estoy bastante golpeado, ¿no? Estoy magullado. Aparentemente no ha habido fractura, todo no es tan malo como parecía, pero bueno, sí estoy bastante. O sea, me han mandado para la casa de todas maneras. Yo, a pesar de que trabajo con la cuarentena, me han mandado para la casa 14 días sin hacer nada, o sea, de reposo. Y tengo una pierna bastante inflamada. Estoy con antibióticos, estoy con antiinflamatorio. Y bueno, y los dolores que. Y bueno, la cabeza nada pasó porque bueno, tenía puesto casco y bueno, si no hubiera sido por él, ya la cosa hubiera sido muy distinta. Eh, pero bueno, son cosas que pasan. Un charco de aceite en un lugar que no debía estar, en un lugar donde no se debe parquear y alguien se había parqueado esa noche. Dejó el aceite, el pavimento estaba mojado, cosas que pasan y bueno, me pasó. Pero bueno, seguimos adelante. Eh, yo esta noche, hace días que estaba guardando esto porque hay una persona que ya una vez yo tuve con él intercambio, o sea, le contesté sus comentarios. A mí me gustan mucho sus comentarios porque son inquietudes que él las plantea desde su convicción, desde su punto de vista, que para mí es el más válido del mundo, aunque yo no lo comparta. Eh, Se trata de este señor que se hace llamar Ami Maquinaria. A mí me sigue costando un trabajo enorme dirigirme a alguien que no sé su nombre, ¿no? Y yo usualmente no me gusta ni siquiera contestarle a personas que no firman con su nombre, ¿no? Me es muy difícil, ¿no? Yo conozco la privacidad, yo soy muy respetuoso de la privacidad, pero bueno, no sé, hay algo que nunca me ha gustado en eso. Y bueno, veo que hay usuarios aquí en mi canal que tienen nombres también raros de eso, no sé, la verdad como Copito de Nieve, Rabo de Nube, eh, no sé. Y bueno, yo no me acabo de acostumbrar, ¿no? Pero bueno, así parece que son las reglas de esta nueva cosa que se llama redes sociales, que a mí no me acaban de convencer. Tengo un programa pendiente sobre el efecto de estas redes sociales y del internet, tanto para bien como para mal. Pero bueno, vamos al tema. Yo he querido hacer este programa hoy porque pienso que es importante y quiero no solo despejarles las dudas a él o aclararle mi posición, que es lo que yo considero importante, y que ustedes conozcan, ¿no?, lo que yo quiero compartir con él y a ver si ustedes piensan igual que yo, piensan igual que él, o no tienen una opinión de ninguno de los lados, sino algo intermedio. Todas las opciones son válidas.
mientras no haya insultos, mientras no haya faltas de respeto. Como ya le dije a un usuario el otro día, le tuve que contestar que usó un tono bastante descortés, bastante falto de respeto, y le advertí que bueno, que si seguía en esa posición ya las cosas iban a cambiar y que entonces yo no lo metiría en el canal. Pero hasta ahora todos los que tengo acá, de las 500 y tantas, casi 600 personas que vienen aquí, son todos personas muy educadas y que no ha tenido ninguna queja. Mientras haya respeto, todo va bien. Bueno, vamos a empezar con qué pasa. Ami me dirigió a mí una serie de preguntas hace bastantes días, ya hace casi un mes, qué sé yo. Y yo de verdad, entre tantas cosas que he tenido que hacer, como empezó todo esto del corona, todo esto de prepararse para la cuarentena, todo que no se sabía bien qué íbamos a hacer, y entonces yo también me mantenía trabajando, ¿no? Y entonces quería dedicarle un tiempo, ¿no? Para contestarle, pues no me gusta dejar a la gente sin respuesta, ¿no? Eh, y es un tema también que yo considero que es importante, también todas las preguntas que me plantea son temas importantes, que yo quiero clarificar mi posición. A mí me hizo las siguientes preguntas. Él me ha hecho otra ronda de preguntas por ahí que las tengo, o sea, las tengo que contestar también. Pero bueno, el tiempo es el que manda. Yo les voy a leer las que él me envió esta primera vez y yo se las voy a contestar. Vamos a ver. Primera. Dice, ¿no cree usted que las estrategias políticas que ha seguido los Estados Unidos junto a la oposición cubana o la oposición cubana con el apoyo de los Estados Unidos, el orden de los factores no altera el producto? Debería cambiarse radicalmente habida cuenta de la falta de eficacia. Bueno, o sea, que él me dice que por qué la oposición, por qué no se cambia, ¿no? Me imagino que es la pregunta, ¿por qué no cambiamos, la oposición no cambia su metodología, su táctica, lo que sea, o por qué Estados Unidos no la cambia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa también? Hay mucha propaganda que se ha vertido, ¿no? Desde Cuba por parte del régimen para desacreditar a la oposición cubana. Y una de las opciones favoritas que ellos tienen siempre sobre la mesa es calificarlos de mercenarios, de gente que recibe dinero por lo que hace. Y no se trata aquí de, fíjense, es como, o sea, de la manera que ellos le dan a entender al pueblo, las pocas cosas que le dicen al pueblo, las pocas cosas que dan a la publicidad sobre estas personas de la oposición, es para denigrarlas, para descalificarlas totalmente y para dar a conocer que son grupúsculos, así como le dicen siempre, grupúsculos mercenarios, o sea, como si recibieran una paga, un salario del gobierno de Estados Unidos para hacer manifestaciones en contra de Cuba, porque siempre le dicen en contra de Cuba, no dicen en contra del gobierno de cubano ni del régimen cubano, no, en contra de Cuba, porque ellos se han apropiado de la palabra Cuba para englobar todo su abuso, para englobar todo su sistema de poder de gobierno y convertirlo como si fuera una cosa monolítica, que eso fuera Cuba. Y entonces el que no participe de esas ideas, el que no sea eh, seguidor de esa plataforma, de esas ideas del castrismo, entonces no es cubano, no merece ser cubano, entonces pasa a ser el apátrida, el anticubano, el gusano, bueno, la misma descalificación, lo mismo que conocemos de hace 61 años. Y entonces, mira, a mí, voy a decir, en Cuba es complicado ese asunto porque la información, quien la tiene en la mano es el gobierno cubano, la oposición no tiene información en la mano, lo único que está haciendo ahora que puede, gracias a Dios, que hay cierto nivel de internet, que hay, están los celulares, que está más abierta la comunicación, que en Cuba no hay internet todavía. En Cuba lo que hay es un wifi que se da por limosna, por cuentagota en ciertos puntos, en un parque aquí y allá, que eso a nosotros que vivimos en países normales nos parece completamente ridículo que una persona para la internet tenga que irse a un parque a estar debajo de una mata ahí dándole ahí al... Eso nos parece completamente ridículo, o que sean conexiones de estas de 1 mega y tanto, de 2 megas, para personas como yo, que es normal que tenemos hasta 100 megas y que me han ofrecido 300, 400. Nos parece una cosa delirante, ¿no? Que la gente tenga que irse abajo de una mata o un parque con otro montón de gente más a estar buscando el internet con un teléfono o con un laptop. Me parece totalmente ridículo. Eso para mí no es tener internet, eso es, bueno, tener una idea, ¿no?, de lo que es internet, porque además tiene muchísimos sitios que están bloqueados.
el periódico de Giovanni está bloqueado, todos sus periódicos en Cuba. Desde Cuba tú no puedes acceder a sitios así como ese. Eh, y cuando logre en Cuba, si este gobierno logra entonces llevarle el internet a la gente para que se calle la boca, para que no fastidie, me imagino que será o una intranet o será con un sistema de filtraje parecido a lo que hay en China, que elimine tales sitios y tales y tales. Eh, y entonces la oposición de Cuba, no, lo que le ocurre es que no tiene voz hacia el pueblo cubano, porque todo el monopolio de la comunicación con el pueblo cubano está en manos del gobierno cubano. Porque es una maquinaria totalmente aceitada y eficaz que imposibilita eso. Y esta es una de las cosas que yo criticaba de estas cosas que dijo este señor, el mundo, que yo le digo inmundo porque se lo merece. Que él decía, no, porque a ti no te conoce nadie, no, porque a fulano, a José Daniel Ferrer no lo conoce nadie, pero en Cuba es imposible que te conozca nadie si eres un opositor. Es imposible, porque no tienes por dónde salir, no tienes ninguna emisora de radio que te pueda acoger, porque todo es del Estado, todo es del régimen. Así que no nada. Entonces, critican que la gente se vaya para Estados Unidos, critican que se apoyen en ayuda norteamericana para seguir su trabajo por la libertad, pero es que no tienen otra, no tienen de dónde va a nutrirse, de dónde se va a financiar un colectivo, una organización para funcionar, para si tiene que transportarse, si tiene que comunicarse, si tiene que comprar baterías para los teléfonos, si tiene que comprarse una laptop, si tiene que... ¿Con qué va a funcionar? No puede funcionar. Así que es bastante, no sé, es bastante, no te diré ridículo, pero asumir que cambio de táctica, y que cambio de táctica se va a tener. El cambio de táctica ni Estados Unidos puede cambiar de táctica, ni la oposición en Cuba puede cambiar de táctica. La oposición, el único aliado que ha encontrado, que se ha mostrado la mayor parte de las veces, porque en tiempos de gobierno de los demócratas no ha sido tan firme esa ayuda, ese apoyo. El único gobierno que ha encontrado la oposición cubana, que los ha respaldado al 100% o un poco menos en el caso de los demócratas, ha sido el de los gobiernos de los Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos es quien ha mantenido esa postura vertical y muy clara en las Naciones Unidas y en cuanto a foro internacional hay respecto a Cuba. Y cuando Estados Unidos ha cambiado esa posición y se ha abierto, como fue en el caso de Carter, cuando el gobierno de James Carter, ya vieron lo que pasó. Vino el año 80, vino todo aquello, los insultos aquellos a Carter que promovió ese acercamiento, esa apertura. Ya vieron lo que pasó. Fidel Castro a cambio le mandó para allá asesinos, locos, de todo le mandó. Y se embarcó en la guerra en Angola. Y después cuando vino Obama, que fue el presidente que más se ha abierto con Cuba, relaciones diplomáticas a pleno nivel, apertura de la embajada, concesiones, se le devolvió a los 5 espías aquellos, que eran 5 espías a cambio de Alan Gross, que estaba hecho un gargajo, el pobre, y que lo habían puesto preso injustamente a los espías. No, los espías estaban presos justamente porque estaban espiando, y Alan Gross no estaba espiando. Y ya ves, y Obama dio toda clase de facilidades, incluso le dio el mejor regalo a Raúl Castro, suspender la ley de respecto a los cubanos y a las facilidades para hacerse ciudadanos de Estados Unidos. Esto, o sea que el cambio de táctica se ha visto que cuando se ha tratado de cambiar, como en este caso de Carter Obama, ha sido hasta peor. Ha sido hasta peor, porque ha envalentonado mira, al guapo tú no le puedes el guapetón, el fanfarrón. Tenemos el caso más claro de Adolf Hitler, cuando firmaron el pacto de no aquel con el pacto de aquel de una miopía política extraordinaria que lo firmó por Gran Bretaña Chamberlain y Daladier por Francia, y firmaron aquel pacto para aplacar, pensando que con esa concesión que se le hacía a Adolf Hitler, él se iba a aplacar y bueno, las cosas. Y llegó Chamberlain de vuelta a Gran Bretaña muy orgulloso mostrando el papel y al final fue
Todo lo contrario, el Hitler se envalentonó. Y eso es lo que ocurre. Al guapo tú no lo puedes amansar. No, no, tienes que hacerle frente y combatirlo con los recursos que tú tengas. Y no darle cuartel. Porque si no, él se va a adelantar y se va a envalentonar y va a hacer precisamente lo contrario que tú quieres que haga. Y ya vemos así que cambio de táctica. Bueno, la oposición no cambia de táctica porque no puede. Porque está así. Está apretada por todos lados. Y el gobierno de Estados Unidos no puede cambiar de táctica, no puede cambiar porque ya sabe lo que pasa. Ya vimos lo que pasa. No como el caso de Europa, que el caso de Europa, sobre todo España, que es la que más lazos culturales e históricos tiene con Cuba, España no. Los gobiernos del PSOE, que son los que más tiempo han estado posiblemente en el poder, el papel de ellos hacia Cuba ha sido espantoso, ha sido vergonzoso. Una vergüenza, una verdadera vergüenza. Ya lo vimos cuando aquella época de cuando Aznar elevó la posición común, promovió la posición común de la Unión Europea para obligar al régimen cubano a abrirse un poco, a tener un poco de consideración, de compasión con el pobre pueblo ese, de darle un poco de derechos civiles. Y entonces el régimen cubano se puso más duro, pero al mismo tiempo que se puso más duro, se puso histérico. Y eso cualquiera que hemos estado en Cuba, que hemos observado cómo reacciona la propaganda en Cuba y cómo reaccionaba Fidel Castro y todo eso, cuando él se ponía histérico, cuando se ponía a insultar a líderes extranjeros, como hizo con Aznar, que le dijo el Führercito del bigotito y todo eso, es porque le estaba doliendo lo que se estaba haciendo. Porque era un ataque, no era un ataque, era la posición firme de los Estados Unidos por un lado y ahora se encontraba con una Unión Europea que le estaba poniendo el frente, si no de la misma manera que los Estados Unidos, menos combativo hacia que la de los Estados Unidos, por fin le daba la cara y le daba a entender lo que ellos sabían que él era, una dictadura, que nunca en realidad optaron por decírselo cara a cara. Y, y esto fue una de las cosas que lo sacó de quicio. Y yo lo dije en otro programa, que si esa posición común de la Unión Europea se hubiera mantenido, sumado a los esfuerzos de los Estados Unidos, sumado a esfuerzos de la OEA y de organizaciones de todo, ellos hubieran tenido que dar un cambio. Hubieran tenido que dar un cambio de una manera o de otra. Incluso con el mismo Fidel aún en el poder, hubieran tenido que propiciar algún cambio. No podían quedarse así. O se hubieran enfrentado a una explosión social o hubieran a cualquier otra cosa. Pero no podían quedarse sin todo ese apoyo que siempre habían tenido. Entonces, esa es la raíz del asunto, a mí, que el único gobierno del mundo que ha ayudado a la oposición cubana efectivamente al 100% y en toda época ha sido Estados Unidos. Y entonces, no solamente la posición de hoy en Cuba recurre a los Estados Unidos. El movimiento 26 de julio y la oposición de Cuba antes o sea, la oposición a la dictadura de Batista, a la tiranía batista que estaba en Cuba antes, se financió en Estados Unidos también. Allá se recogía el dinero porque era donde había una colonia de cubanos, donde había más gente y había norteamericanos que simpatizaban con la causa de Cuba, con ver a Cuba libre. Como mismo simpatizaron muchos norteamericanos en la época de la colonia, cuando la guerra hispano-cubano-americana. Estados Unidos siempre fue el refugio de los cubanos cuando estuvieron perseguidos, cuando estuvieron necesitados de apoyo. Siempre lo fue, históricamente lo ha sido. Con España no se ha podido contar nunca, al contrario. Así que no sé, yo no sé qué cambio tú sugerirías. Yo te agradecería que me mandaras un comentario público que me dijeras, mira, yo sugeriría que hicieran tal cosa y tal cosa y tal cosa. Entonces vamos a analizar entre todo el mundo y a ver qué se puede hacer, qué posibilidad tiene, qué efectividad tiene. Bueno, vamos a ver la segunda pregunta que me hace a mí. ¿Por qué usted se empeña en hacer un paralelismo entre el proceso revolucionario o totalitario, o como usted quiera denominarlo, y el proceso llevado en Venezuela o Corea del Norte? Si se profundiza, se puede comprobar que son muy distintos. Bueno,
Bueno, mira, no es que yo trace paralelismos de manera caprichosa o de manera incongruente, ¿no? Sí es cierto que estos regímenes, por ejemplo, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, se puede citar casos como el que tenía Saddam Hussein en Irak o el que tiene Bashar al-Assad en Siria. Si no podemos hablar de paralelismos en cuestiones cosméticas, o sea, en la forma en que se expresa hacia el exterior, se proyecta hacia el exterior cada uno de ellos, la base es la misma. El totalitarismo, ¿por qué yo lo llamo que es totalitarismo? Porque sí, porque son regímenes de un solo partido que no admiten una competencia de otro sistema, de otra plataforma de ideas. Eso es un sistema totalitario, que el Estado es el propietario de todo, el dueño de todo, el que lo domina todo, lo controla todo y que no tiene otro partido que le haga contrapeso, que sea su competencia. Eso es un sistema totalitario y en todos estos casos ocurre lo mismo. Y casualmente, en la mayoría de estos casos, creo que no, de los que mencioné, todos tienen un trasfondo marxista. En el caso del castrismo, porque yo no lo voy a llamar un comunismo puro ni nada de eso, el castrismo tiene una confesa base marxista. En Venezuela lo mismo, se llama Partido Socialista Unido de Venezuela, es una base socialista marxista. En el caso de Saddam Hussein, Partido Baas, que es un partido árabe socialista. En el caso de Bashar al-Assad, el mismo partido, Partido Baas. En el caso de Corea del Norte, aún tiene la diferencia que es una doctrina que, aunque tiene su trasfondo marxista, su base marxista, es distinta incluso a la de Mao, a la que implantó Mao en China, que era el maoísmo como tal. En el caso de Corea del Norte, ellos se basan en el Juche, que el Juche es su ideología que ellos tienen, que es muy patriarcal, que es como una especie de padre protector, ¿no? De todos los coreanos. Y es por eso que ellos han podido establecer una dinastía, ¿no? Que pasa de padres a hijos en la rotación del poder. Pero la base es una base totalitaria y es marxista. Lo mismo es el caso de China, que China lo que ha hecho es abrirse económicamente, pero manteniendo un control político férreo, porque el control político de China sobre los ciudadanos se mantiene intacto. Se mantiene intacto. Como mismo podría decir, por ejemplo, en el caso de Irán, es un sistema totalitario también. Solo que en este caso no es una doctrina de marxista, sino a pesar de que la izquierda apoya a Irán, sería, si nos ponemos a analizarlo, es una antimarxista totalmente, porque estaría contra los principales postulados del marxismo. Es, en este caso, una doctrina teocrática, que no tiene nada que ver con socialismo ni nada de eso, pero que es un totalitarismo también, un totalitarismo teocrático. O sea que estamos hablando de la base de que componen estos sistemas y la base vemos que es la misma. El control absoluto por parte de un solo partido, de una sola organización, de una sola persona. Es la misma base. Así que yo no estoy estableciendo un paralelismo que sea disparatado ni que sea caprichoso. Sí, se puede profundizar en cada caso y ver diferencias. Mi país, de la idiosincrasia del país, de su proceso anterior, si fue feudal, si fue capitalista, si fue social. Eso depende de muchos factores, pero la base es la misma. Son sistemas totalitarios todos ellos. Mismo perro con diferente collar. Vamos a ver qué más. Aquí tenemos la otra pregunta. A ver, dice... O sea, él quiso hacer esta pregunta como parte de la otra, ¿no? De que yo hacía paralelismos, ¿no? Entre sistemas diferentes, que no son diferentes. Él me dice, por ejemplo, ¿sabe usted que en Venezuela se han construido más de 2 millones de viviendas sociales? Sí, yo estoy perfectamente enterado. No solamente no solamente del plan de viviendas sociales,
¿cómo estaba el otro? Barrio Adentro, la Operación Milagro y varias iniciativas del gobierno de Chávez que sí que las considero que eran eh, apropiadas, eran oportunas y eran justas también. Es muy común en los países, sobre todo de América Latina, donde hay un alto nivel de corrupción, en los países llamados, ¿no? De esto que llaman del tercer mundo, donde los gobiernos se caracterizan por un altísimo nivel de corrupción, que se hagan muchas promesas electorales que después no se cumplen. En este caso, Chávez fue una persona lo suficientemente inteligente para saber que para mantenerse en el poder tenía que no solo basarse en su verborrea y en su carisma, ¿no? Sino que tenía que también cumplir al menos parte de esas promesas electorales que hizo para que la gente viera un cambio y efectivamente Chávez lo hizo, le fue muy bien porque la gente incluso volvió a votar por él. Se construyeron estas viviendas sociales, pero no, claro, estas viviendas sociales no se construyen por una cuestión caritativa ni por una cuestión de que el gobierno está plenamente consciente 100% de que es su deber construir esas viviendas sociales, ¿no? Lo hacen con un fin electoral, con un fin de garantizar su permanencia en el poder el mayor tiempo posible, de ganarse el apoyo popular a través de cuestiones materiales de este tipo de bondades, ¿no? Que no son, por ejemplo, en Colombia, Pablo Escobar construyó muchas viviendas para la gente y construyó canchas deportivas y cosas. Y yo no creo que lo hiciera por altruismo, ni mucho menos. Lo hacía por simplemente tener un apoyo popular entre la gente que le servía después para tener un completo control entre la gente, tener información, tener la simpatía de la gente, que la gente estuviera de su parte, que no se pusiera de parte de la policía ni del Estado colombiano. Y en este caso es lo mismo también. Ciertamente hay políticos, tanto socialistas, pero capitalistas también. Ocurre muchísimo en las democracias latinoamericanas, que yo lo repito, son democracias imperfectas, porque son democracias que no cuentan con el respeto al imperio de la ley. Y al no contarse con el respeto al imperio de la ley, lo demás se cae, es como un castillo de naipes. Y esto es lo que propicia que después vengan esta gente populista, hagan promesas, cumplan algunas, empiezan a hacer ciertos cambios y después entonces continúan ese camino para permanecer en el poder y entonces lograr los cambios que realmente quieren, que son los cambios políticos que necesitan de fondo para cambiar la constitución, para hacer cierto tipo de preparativos que necesitan legalmente y a los ojos del mundo para justificar su permanencia total en el poder por el tiempo que les dé la gana y para ejercer el control total. La base es la misma, ese es el mismo objetivo. No es que construyeron 2 millones de viviendas para los pobrecitos porque ellos pues, estaban de acuerdo que eran unos pobres infelices. Pudiera alguno que piense que sea así, pero es con un fin estrictamente político. Que los capitalistas lo hacen también, sí, hay gente capital de derecha lo hace también, por supuesto, pero no, estamos hablando en este caso de Chávez, ¿no? Y de la Venezuela de Chávez. Y bueno, sí, se hicieron muchos planes y muchas cosas. Estuvo todo esto de los médicos cubanos, que todo el mundo sabe que sí, que había muchísimos médicos cubanos. Todo esto tiene, en todo esto hay siempre su lado que es evidentemente bueno, evidentemente beneficioso, y está el lado que siempre es el lado oscuro, el lado de la política, el lado de las ambiciones, el lado de la preparación de la toma del poder total. Tomar el poder total, ¿qué cosa es? Barrer las instituciones democráticas en un futuro cercano o lo más cercano que puedan y hacerse con el poder total, con el poder el legislativo, ejecutivo, judicial, borrar esa diferencia entre las tres, esa separación de los tres poderes y afincarse como un estado totalitario. Y es lo que ha pasado al final. Porque a mí me puedes decir, sí, construyó 2 millones de viviendas, pero empezó a arruinar la economía del país y empezó a crear un estado policíaco. Y Maduro, con Maduro ha sido peor porque es más bruto. Pero ya lo podíamos ver con Chávez, que era lo que iba a pasar, se veía. Y muchos cubanos se lo dijimos a venezolanos, ustedes saben bien lo que están haciendo, tengan cuidado si van a votar por él. Los otros sí es verdad que son unos descarados, unos mentirosos, pero este es más peligroso.
No, pero él, mira que es verdad lo que dice. Y yo le digo, sí, pero mira, ahora se están arrepintiendo. Porque al final ninguno de ellos cumple su palabra. Cuando son regímenes o cuando son sociedades de este tipo, que no están como por ejemplo la de los Estados Unidos, que tiene, repito, y lo admito, 20 millones de problemas. Pero cosas como esa, no, en Estados Unidos no ocurren porque hay un respeto por la institución democrática, por la ley básica. Ahí no hay violación de la separación de poderes ni no ocurre nada de eso. Y esto es lo que ocurre. Eh, Al final el resultado viene siendo hasta peor, sí, te ganaste una casita, pero mira, después no tienes nada, ni muebles para poner en la casita, ni tienes comida que llevar a la casita. Al final, ¿qué pasó? Perdieron la libertad y sí, y se quedaron con 2 millones de casitas. Y con respecto a los médicos, bueno, sí, muy buenos. Los maestros, muy buenos. Los instructores deportivos, muy buenos. Pero entre todo ese personal de gente cubana que fue a Venezuela, todo el mundo sabe lo que había también. Porque sabemos cómo funciona eso también. Y sabemos que entre todos esos instructores, técnicos, maestros, médicos, etcétera, hay gente que va, aparte de que ellos mismos también tienen la orientación de propagar la bondad de la revolución cubana, la efectividad de la revolución cubana, las bondades de la revolución socialista, etcétera, etcétera. Había gente que sí eran especialistas en el tema, que estaban entre ellos también. Gente que no eran ni médicos, ni eran maestros, ni eran instructores, no eran nada, y que estaban dentro de esas brigadas. Eso lo sabemos, y fue el plan, como se hizo todo, entre Fidel Castro y entre Hugo Chávez. Que después creo, a mi entender, que Chávez no era totalmente lo que ellos hubieran deseado. Querían, quizá Cuba necesitaba un tipo más dócil, como era el caso como es el caso de Maduro. Quién sabe. Pero bueno, eso es lo que yo opino, ¿no? Está muy bien que se haya construido 2 millones de casas porque la verdad es que se necesitaba. Y es una inmoralidad también de parte de los gobiernos anteriores no haber hecho lo posible con todo el petróleo y toda la riqueza de Venezuela en haber solucionado el problema de toda esa masa popular que necesitaba esas viviendas y haberse en cambio robado todo el dinero en corruptelas y en tráfico de influencias y en cuanta cosa fuera. Pero al final el resultado que tenemos hoy en día es peor. Hay más tráfico de influencia, hay más corrupción, hay narcotráfico, hay saqueo de los bienes de Venezuela por parte de potencias extranjeras como Rusia, China, Irán, que está metido ahí. Están 20 gente rara metidos adentro. Que vaya usted a saber lo que puede pasar ahí. La gente de las guerrillas de Colombia que se han ido pasando de un lado para otro como si fuera un juego de un cachumbambé. Es una situación ya incontrolable. Y ese señor se mantiene en el poder bajo la más brutal represión. Así que de aquel plan romántico de Chávez, de aquella figura carismática, simbólica, ya de eso no queda nada. Lo que queda es un pueblo que está muriéndose de hambre, de necesidad, de enfermedades. Eso es lo que queda del socialismo del siglo XXI de Chávez. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos acá. Ah, sí, y esta está relacionada. Sí, sí. ¿Sabía usted que en Venezuela Hugo Chávez llegó al poder después de ganar unas elecciones? ¿Y sabe usted que en el 2002 le dieron un golpe de Estado, el conocido como el Carmonazo? Sí, claro, yo estoy muy enterado de todo eso. Y le diré una cosa, este socialismo del siglo XXI no es más que una pantalla, un nuevo nombre que se le da al mismo socialismo este viejo, de viejos hábitos, de las mismas pretensiones de siempre, de hacerse con el poder total y absoluto. Es lo mismo. ¿Qué pasa? Fidel Castro se dio cuenta hace mucho tiempo que por el método este de la lucha armada que siempre él preconizó y que nos daban a nosotros en la escuela, que nos decían el único camino para la liberación de los pueblos, era como un mantra. El único camino para la liberación de los pueblos es la lucha armada. Y estaba plenamente justificada esa lucha armada, plenamente argumentada, y ese era como el ejemplo de Cuba, que Cuba mediante una lucha armada ganó el poder, el catrismo. Y entonces ese era el método que por eso, bueno, Fidel por eso exportó guerrillas y mandó instructores, mandó guerrillas, mandó gente, apoyó
Lo mismo Tupamaros en Uruguay, que Montoneros en Argentina, que la gente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del Tupac Amaru en Perú, eh, ¿cómo se llama este? En Venezuela también apoyó a las guerrillas, a los socialistas. En Panamá hizo un intento de invasión en el mismo año 59, no esperó ni nada. Eh, en Guatemala apoyó a la URNG durante muchísimo tiempo. En El Salvador también participó con instructores, con personal. Incluso mandaron al hijo del Che ahí, a Ernestico, a El Salvador un tiempo, parece que para que diera un cierto apoyo simbólico, apoyo moral, no sé cómo fue la historia, pero sí sé que estuvo ahí. Eh, de, bueno, no solo eso, también estuvo apoyando a las FARC en Colombia, eh, y apoyó a mucha gente por delante del telón y por detrás del telón y de cuanta manera. Y bueno, en Bolivia vimos que el chef fue también, que ahí sí lo mandaron porque se sabía que iba a fracasar. Yo tengo esa convicción porque en Bolivia incluso había habido una reforma agraria, había otro sistema y la mentalidad de la gente era distinta a lo que pretendía el Che, esa mentalidad revolucionaria más avanzada, más ascética, eso es un tipo de mentalidad que ahí en Bolivia eso ya no cuadraba. Él lo enviaron ahí para quitárselo de encima porque creo que estaba haciendo ya una piedra en el zapato ya de Fidel Castro. Y creo que fue una manera muy hábil, ¿no? De decirle, bueno, acaba de irte ya y vete. Y bueno, pues Fidel Castro llegó a la conclusión de que había una manera incluso más efectiva y más libre de prejuicios a nivel mundial del ojo de las naciones del mundo, que era llegar al poder mediante la demagogia, mediante el populismo, acceder a un proceso electoral, ganar unas elecciones y a la vez que ya se ganaran las elecciones y estando en el poder, entonces empezar a socavar esa democracia, empezar a socavar ese poder democrático desde dentro, ya, pero con el poder en las manos. Fue lo que hizo Fidel Castro. Bueno, Fidel ganó por la fuerza de las armas, pero al final el poder, en cuestión de un año, menos de un año, ya prácticamente tenía todo el poder absoluto en sus manos. Empezó a librarse de todo el que se le oponía. Después pasó toda la década del 60 librándose de cuanta cosa le podía hacer a la mínima sombra. Hasta que ya Fidel arribó en años 70 perfectamente libre de hacer lo que quisiera con el destino de Cuba. Como si quería un día inventar algo y hundirla en el mar. Y ese es lo que él le aconsejó a Hugo Chávez que hiciera. Tú toma el poder. Y es lo que me imagino que le habrá aconsejado a otros por el estilo también, como a Correa, como a Evo Morales, a gente así de ese tipo. Hay países donde está más fortalecida la tradición democrática, que creo que es el caso de Colombia, y por eso en Colombia no han podido, a pesar de toda la guerrilla, todo lo que ha sufrido ese pueblo de Colombia, no han podido derrotar el sistema democrático. Casos que nunca pudieron soñar ni tocarlo, como Costa Rica, porque Costa Rica desde el principio fue el país más democrático y más efectivamente democrático de América Latina, con el caso de Uruguay, al final no pudieron, y Uruguay es un ejemplo de estabilidad. Con Chile ya tenemos ya lo que pasó, trataron de desestabilizar Chile, Cuba trató de apoderarse de estar en Chile, bueno, con todas las riquezas minerales de Chile, con toda la posición que tenía. Cuba no lo logró, porque vino el golpe de Pinochet, y Cuba, bueno, tuvo que renunciar a Chile, y se ha venido a desquitar ahora con todas estas desórdenes, con todas estas cosas que hicieron entre Cuba y Venezuela y toda esta gente de la izquierda que hicieron todo este rollo en Chile. Pero esa fue la táctica que aconsejó Fidel Castro. Ustedes tomen el poder por la vía democrática, por la vía, pero esa misma democracia que les sirvió para llegar al poder, después la tienen que eliminar. Y eso es lo que empezaron a hacer en Venezuela. Y eso es lo que estaba empezando a hacer Correa en Ecuador, que al final no pudo. Eso fue lo que empezó a hacer Evo Morales en Bolivia y que ya vieron que el pueblo al final se le viró. Y es lo que él le hubiera aconsejado en este caso a ¿cómo se llama este? A Obrador en México,
Pero bueno, México es otro país que también tiene una bastante fuerte vocación democrática. A pesar de que los populistas siempre tienen efecto, tienen una vocación democrática bastante fortalecida. Y bueno, y esa es la realidad del asunto. Sí, yo sé que hubo un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, porque al final no fructificó. Y bueno, un golpe de Estado es un golpe de Estado, no tiene ninguna justificación moral, por más que uno sepa que el que está siendo objeto del golpe de Estado es una persona que está dispuesta a darse un golpe de Estado interno, a acabar con todas las estructuras de poder democrático. Aunque tú lo sepas, bueno, no puedes, por un problema de moral, por un problema de quizá políticamente correcto, no puedes apoyar nunca un golpe de Estado. Aunque por dentro sepa que quizás tengan razón, porque es una mala imagen dar un apoyo a un golpe de Estado. Lo mismo ocurrió con Mel Zelaya en Honduras, donde se le dio prácticamente, si fue un golpe de Estado, lo fueron los militares a buscar en su casa y lo llevaron en pijama y lo sacaron. Pero Mel Zelaya se sabía lo que estaba tratando de hacer. Y bueno, hay gente que en América Latina no estuvo dispuesta, entre ellos los militares, no estuvieron dispuestos a dejar que este tipo de cosas pasara en su país. Y entonces actuaron. Si fue con apoyo de la CIA de Estados Unidos, sí o no, yo no lo sé. Francamente no lo sé. Puede que sí, puede que no. Pero bueno, esas son las cartas de juego en América Latina. Y por supuesto, en el caso de Cuba, yo no creo que tenga una moral para condenar un golpe de Estado, cuando en realidad se cae ante otros golpes de Estado, porque eh, yo estoy segurísimo de que Hugo Chávez, cuando le dio un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, el presidente electo de Venezuela, yo estoy completamente seguro de que Cuba estaba al tanto de eso. Fidel Castro, Piñeiro y toda esa gente estaban al tanto de eso, manejando los hilos quizás de eso detrás del telón. Que bueno, no salió como ellos esperaban, porque todas las Fuerzas Armadas no se sumaron al golpe. Pero bueno, no se puede tener, ni Hugo Chávez podía tener tampoco mucha moral para hablar que le dieron un golpe de Estado cuando él mismo fue protagonista de un golpe de Estado. Y no hacía mucho tiempo, y que fue liberado gracias a una amnistía. Todo es según el prisma con que se le mire, como si el que está del otro lado del lente es de izquierda o de derecha. ¿Le conviene el golpe o no le conviene? Es un poco aquí de hipocresía. Bueno, y esta que viene ahora es lo que yo considero, vamos a llamarlo la pregunta del millón. Porque es una pregunta, bueno, eh, así tan directa y a la vez, bueno, es una pregunta capciosa, pero muy directa también. Bueno, me dieron ganas de reírme cuando la leí, pero bueno, mira, aquí está, se las voy a poner. A ver si ustedes piensan lo mismo que yo. Dice, ¿cuándo ha habido en Cuba prensa libre? O sea, que cuando en Cuba ha habido prensa libre. Y bueno, yo se lo voy a contestar fácilmente. En Cuba ha habido prensa libre. Incluso ya había prensa libre, yo creo que antes de que terminara la colonia española. Que había empezado a haber ya prensa autonomista y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo de eso no podría hablar demasiado, tendría que hurgar mucho más atrás en archivos y en cosas de estas, porque eh, de lo que sí sé, estoy seguro de que Cuba tenía una cantidad de periódicos que, que era entre los primeros países de América Latina. Cuba tenía, yo no puedo estar muy equivocado en las cifras, Cuba tenía como mínimo más de 21 periódicos. Más de 21 periódicos, porque además Cuba no tenía solamente periódicos en español, tenía una considerable prensa en inglés también. Tenía el Havana Post, tenía el Herald, tenía prensa en inglés también. Y no solo eso, Cuba tenía una prensa radial increíble. Cuba tenía una cantidad de emisoras de radio que era increíble. Y bueno, eso, pues, la prensa escrita y la prensa radial en Cuba eran súper poderosas. Prensa libre, bueno, a ver, yo voy a poner aquí en pantalla
Eh, Voy a poner aquí en pantalla ahora los periódicos más importantes, ¿no?, que hubo durante toda la República, y las revistas que había durante la República, para que vean que no es moco de pavo. Era una cosa bastante considerable. Aquí, por ejemplo, están los periódicos más importantes que había durante la República. El País, Excelsior, Información, Diario de la Marina, que era muy antiguo. Se decía que era el decano de los periódicos. El Heraldo de Cuba, La Nación, La Noche, La Prensa, El Triunfo, Adelante, Atenas, Avance, Mañana, Hoy, que era el periódico de los comunistas, porque hasta los comunistas tenían su periódico. El Mundo, Patria, Prensa Libre, Havana Post, El Día, La Lucha, La Taja, El Crisol, Havana Daily Telegraph. Porque había muchos periódicos en inglés también. Y como revistas teníamos revistas muy buenas, revista Bimestre, que fue fundada incluso por José Antonio Saco durante tiempos todaví de la colonia. Ahí estaba Bohemia, que era la de mayor tirada posiblemente, Gráfico, Social, Carteles, que era una revista deliciosa, yo tuve oportunidad de leer varias. Revista de Avance, Orígenes, que era una revista netamente cultural, era prácticamente dedicada a todo lo que fuera lo cultural de la República. Cinegráfico, dedicada al cine, Ellas, que era revista de mujeres, Gente, Política Cómica, que era una joya de tanto de arte como de política, de humor. Otras revistas de mujeres, había revistas religiosas también, Zigzag, que era una publicación humorística que no tenía compasión con ningún político. En Cuba hoy sí que no se puede hablar de una prensa libre, porque en Cuba hoy no hay un solo periodista que está autorizado a escribir lo que él piense, lo que él quiera, lo que él desea. En Cuba toda la prensa está en manos del gobierno, toda la prensa está supeditada a la ideología del Partido Comunista y nadie está autorizado a escribir por su cuenta lo que piense. Y cuando hay gente que se sale un poco del aro, ya sabemos lo que les pasa. Que esa gente pasan a ser parias. Esa gente o van presos o simplemente se les pierden su trabajo y tienen que irse a un campo no sé dónde. No, mire, un ejemplo, durante los años 80, un periodista, había una revista que se llamaba Somos Jóvenes, que era de la juventud, muy mala por cierto, y hubo un periodista que se atrevió a publicar un artículo sobre el jineterismo, ¿no? Y narraba la historia de una muchacha, ¿no?, prostituta. Lo tituló El caso Sandra, a mí no se me olvida, porque eso en la juventud sonó cantidad, aquello fue un problema, ¿no? Y que admitir que prostitución. Y el artículo estaba muy bueno, era una historia muy buena. Y el periodista, que era Luis Manuel García, si mal no recuerdo, él desapareció. Después de eso, nadie volvió a saber apenas de él. Y casos como ese había muchísimo, muchísimo. Gente que se atrevía a salirse un poco del nivel de crítica, y el editor que se lo había dejado pasar, hoy aquello era un problema. Así que hoy en Cuba no se puede hablar de prensa libre, porque Fidel Castro dio un discurso en Camagüey en el mismo año 59 donde hablaba maravillas de la prensa libre y decía que era una necesidad que hubiera prensa libre y que hubiera periodistas que pudieran criticar al gobierno y decir todo lo que quisieran, porque el pueblo tenía que confiar en la prensa libre. Y ya ven, una de las primeras cosas que empezó a hacer fue terminar con toda la prensa que se lo pusiera. El diario de la Marina lo crucificó, lo desaparecieron y se tuvo que ir el, el director del diario de la Marina. Eh, y así fue terminando con todos los periódicos. Entonces tenían una especie de táctica, ¿no?, que era de unificar las cosas. Entonces todos estos periódicos como Información, todas estas cosas, los unificaron en una especie de prensa que se llamaba Revolución, que era el periódico oficial de él, que era el periódico que dirigía Carlos Franqui, que después terminó yéndose de Cuba también. Y así, poco a poco fue eliminando todas las... O sea, se fueron acusados de contrarrevolucionarios, de sectarios, de esto y lo otro. Y en muy poco tiempo él terminó con toda la prensa libre en Cuba. La televisión, ya sabemos, lo mismo, peor todavía. Y la radio, no solo le bastó con eliminar casi todos los periódicos que había en el país, sino que los pocos que quedaron era uno como una copia al carbón de la otra. Y así siendo hasta hoy. Tú lees un periódico en Cuba
La primera plana es los logros que hay en Cuba, que si se abrió un no sé qué en no sé dónde, una clínica, que si se abrió una fábrica de palillos en no sé dónde, que si fulano, un machetero tal que hizo no sé qué, cortó no sé cuántas arrobas de caña, que si un tipo que es trabajador de avanzada, que si no sé qué, una maravilla todo, y que van caminos de sobre cumplir el plan de cemento, y así, y cuando tú abrías ya las páginas, porque era un periódico de apenas 4 páginas, ¿no? Una cosa que da risa. La de los deportes, entonces se tomaba una buena parte, la cartelera de la televisión y del cine, comentarios de cultura, cosas así. Después venía una página que era la última ya, que era Hilo Directo, que tenía unos cables de noticias internacionales, la mayoría sin mucha importancia. Y el resto era noticias internacionales echando, yo digo eran porque no estoy ahí ya, pero bueno, sigue siendo lo mismo. Eran noticias internacionales hablando horrores de Estados Unidos y de cuánto país capitalista hubiera. O sea, todo lo que era fuera de Cuba era un desastre, era el infierno sobre la tierra. Mientras que Cuba era un modelo de felicidad. El humor nunca se escapó de eso tampoco. El humor no tenía escapatoria. Era un humor insípido que no podía recurrir a la crítica, o lo menos a la crítica que seriamente pudiera resolver un problema o que hiciera meditar, ¿no? Había dos semanarios humorísticos fundamentales en Cuba, que era Palante y DDT. El Palante era una publicación que no pertenecía a ninguno de los periódicos que había. El DDT sí pertenecía a Juventud Rebelde, era el suplemento humorístico de Juventud Rebelde. Yo recuerdo, yo fui caricaturista, eh, yo presenté muchísimos trabajos, la, eh, la única vez que gané una mención fue porque hice una cosa a propósito, como lo recomendó un caricaturista de Palante, cuyo nombre no voy a decir, que él me dijo, mira chico, haz una cosa, trata un tema político, habla en contra de la ley Helms-Burton, en contra del bloqueo, y eso, y tú verás, vamos a hacer una apuesta y tú verás que sales premiado. No se equivocó, tenía toda la razón, salió con una mención tremenda porque fue una cosa que me dio por hacer sin deseos casi sobre la Hemsworth. Y ese es el ejemplo. Y el ejemplo que tenemos para adelante era tan malo, era un humor tan malo. Estaban ahí en la calle 10 y 19, 19 entre 10 y 2 no, entre 6 y 8 8 y 10, no recuerdo bien ahora la dirección. Pero fui varias veces. No me aceptaron una sola vez ninguna de las caricaturas que yo vi. No porque fueran malas, técnicamente estaban impecables. Había una censora allí, me acuerdo, que se llamaba Miriam, que como caricaturista era pésima, pésima. Y jamás me recibió una. Siempre me decía, no, este tema nos orientaron no tocarlo. Después llevé unas caricaturas, me acuerdo que trataban sobre infidelidad. En todos los países la gente se pone cuernos, son cosas que tienen su lado cómico. No, no, ese tema no, ¿qué va? No, no. De la federación nos orientaron que no se tocara ese tema. Entonces ningún tema se podía tocar. Eso era un problema. Y yo me acuerdo, yo estaba ahí parado y ahí estaban los demás. Y yo, la gente que lo vieron, entonces se quedaban así y hasta me acuerdo de Ñico y estaba ahí ese día también, la última vez que fui estaba Garrincha y creo que precisamente fue Garrincha el que me dijo, óyeme, por tu manera de dibujar y por el contenido, mejor vete al DDT a ver si en el DDT ahí te aceptan alguna de estas cosas. Y yo seguí el consejo de Garrincha y fui al DDT y efectivamente en el DDT me aprobaron un par de caricaturas y las entregué. Pero bueno, ya cuando eso estaba en mi trámite de irme de Cuba ya y no quise entonces afiliarme a cualquier cosa muy oficial y no quise. Así que renuncié a todo aquello. Pero bueno, así eran las cosas. Y cuando entrabas al delante, que era la publicación humorística, era la más gruesa incluso, miren, no había una sola caricatura que te hiciera mover un músculo de, de la cara. A no ser aquellas caricaturas que hacía Panchito desde Meladitos de Santa Clara, que eran muy buenas.
eran muy buenos, las de Garrincha eran muy buenas también. Nico tenía su sección fija, que era la del mejor amigo. Estaba Hernán, que se había ido del país, ya, que era el que hacía Gugulandia, que aquello era... Pero bueno, no, Hernán era el DDT, perdón. Bueno, el Palante, fíjense si era pesado, que cuando tú llegabas ahí, lo primero que veías era una foto grande, un póster de Fidel Castro leyendo un Palante y riéndose. Y él era conocido por ser una de las personas con menos sentido del humor sobre la faz de la Tierra. Así que se pueden imaginar lo que era aquel bodrio. Y el DDT era una cosa distinta. La gente era de un tipo más, quizá más una caricatura, era más intelectual, era más sutil. Y, y aunque tenía cosas políticas que yo rechazaba mucho, ¿no? Tenían un talento y te hacían reír, te hacían reflexionar. Pero bueno, se tenían que limitar a la crítica sobre la croqueta de pescado, a los zapatos ortopédicos, a cosas de menor, eh, o sea, de menor cuantía, ¿no? Que no fueran a convertirse en una cosa política como tal. Era más bien una cosa costumbrista. Se reían de las cosas que se podía reír, pero lo hacían muy bien. Y a mí me aceptaron las caricaturas porque les gustó el nivel del dibujo, el detalle, la forma y bueno, pero a eso renuncié también. Eso era lo que es eso es lo que es la prensa en Cuba, que tú no puedes escribir nada, ni siquiera una humilde caricatura, nada, no puedes. Así que no me hable de libertad de prensa, por favor. Eh, esa era eso es a eso quedó reducida la prensa libre que usted me pregunta, que en Cuba era vibrante, abundante y activa. Porque incluso en tiempos de Batista, que había una censura establecida por Batista, la Bohemia seguía hablando de la prácticamente guerra civil que había con el movimiento 26 de julio en las ciudades, con los actos de sabotaje, todo lo que se hacía, los muertos que había. Bohemia lo seguía narrando y periódicos seguían escribiendo sobre el asunto. Y el mismo Pardo Yada se podía dar el lujo de leer cartas que le había enviado a Fidel Castro. Eh, o sea, se publicaban cosas y se sabía, había una información, a pesar de haber una censura y un régimen militar, todavía quedaba libertad de prensa. Pero bueno, llegó el 59, llegó el comandante, mandó a parar y se acabó la libertad de prensa. Y a mí, usted y mucha gente de izquierda me podrá preguntar a mí, me podrá decir, bueno, ¿qué prensa es libre hoy en día? Y no le falta razón. Cada periódico tiene un editor, tiene un redactor, gente que tiene una idea política determinada, es de derecha, de izquierda, de centro, o es religioso o no lo es. Eh, el otro periódico puede que el hombre sea de derecha o muy de derecha, el otro periódico puede que sea un socialista extremo. Eh, o sea, cada prensa responde a una idea política determinada o en muchos casos puede responder al dueño, que aparte de ser dueño del periódico, pues que sea dueño de una cadena de fábricas o de cosas. Eh, pero bueno, si usted no quiere leer el periódico de derecha porque le parece fascista, le parece conservador, bueno, pues le hace el periódico de izquierda, pero usted tiene la opción. Esa es la libertad de prensa. Usted tiene la opción de leerse la prensa que usted quiera. Que esa es la opción que en Cuba no hay. Usted se lee el Granma y es lo mismo que si se lee el Juventud Rebelde, que si se lee el Tribuna de La Habana, que si se lee el Trabajadores. No hay ninguna diferencia. Para lo único que han servido históricamente en Cuba todos estos periódicos, los cubanos sabemos para qué es. Para colocarlos en el baño, con un ganchito así que le hacíamos así, y ahí se colgaban los periódicos para su destino más recurrente. Y bueno, la última pregunta, que ya me ha consumido muchísimo tiempo, eh, o sea, es sobre digamos, la libertad de expresión, ¿no? Los influencers, este tipo, lo que le llaman influencers, que a mí sigue sin gustarme. Eso, respecto al tema, creo que es muy importante que tengan voz Yadira, Edmundo
Alex Otaola, Eliezer, Carlitos Madrid, Pedrito el Paquetero, Anita con Swing y todos los que quieran manifestar y defender sus ideas, aunque sean conservadoras como es su caso, o sea el mío, que yo respeto, o ultraconservadoras como Carlitos, que también respeto, pero obviamente no comparto. Mire, yo ahí no sé, no sabría qué decirle porque, bueno, que me diga a mí conservador, bueno, está bien, está bien. Si ustedes se llaman a sí mismos progresistas, bueno, entonces yo quiero ser un conservador, incluso ultraconservador si me quiere llamar. No me voy a ofender. Pero que me diga que Carlito Madrid es ultraconservador, vaya, no sé, porque incluso el lema del canal de Carlito, cuando usted lo primero que ve que dice datos, no ideas. O sea, él tiene sus ideas. En cierto momento las puede exponer, puede clarificar su posición. Normal. Para eso tiene su canal. Pero Carlito, el peso bruto de su canal, lo llevan datos que son irrebatibles. O sea que si usted considera que Carlito es ultraconservador, entonces está considerando que los datos que él refleja ahí, que son datos que están al alcance de cualquiera, son datos ultraconservadores. Entonces, ¿cómo un dato, o sea que no es una idea, ¿no? ¿Cómo un dato puede ser algo ultraconservador o puede ser algo, eh, no sé, quisiera que usted me lo explicara para ver, porque bueno, tampoco un poco jodido eso, ¿no? Y respecto al tema de los influencers, esto que llaman influencers, miren, tenemos de todo. Tenemos gente que son de más cultura, de más formación política, de menos formación política, gente más joven, más vieja, hay de todo. Eh, Nunca me ha gustado mucho esa palabra de influencers, ¿no? Porque desgraciadamente lo que ocurre en las redes sociales es que hay gente que efectivamente está influenciando la manera de pensar de otros y a veces lo está haciendo creo que de la manera que no es la manera correcta o no es la manera que debe surtir efecto. No sé, hay algo que todavía es muy ambivalente que yo tengo que entrar más en ese mundo, ver cómo es, pero yo por ejemplo se ha hablado mucho de Eliezer, por ejemplo. Eliezer, bueno, es un movimiento político, ya lo sabemos. Es una plataforma política, movimiento, como se le llama. Eliezer a mí me agrada porque, bueno, Eliezer tiene ideas que yo pienso que son sanas, a pesar de que haya gente que diga que no, que es un agente encubierto, esto, lo otro. Hay cosas de Eliezer de lo que él, de la manera, o sea, de planificar cómo enfrentarse a lo que es la dictadura. O sea, hay cosas que yo obviamente no comparto, no voy a compartir. Eh, a mí no me gusta, a pesar de que yo participé incluso en una marcha aquella por lo de los prohibidos y todo, porque bueno, considero que hay cosas que son injustas y que no deberían existir, como es ese cobro de los pasaportes, porque eso es un robo a mano armada. Y lo que es el hecho básico en sí de que se le impida a un cubano poder regresar a Cuba, entrar cuando le dé la gana. A mí no me interesa entrar, así que bueno, me lo pueden prohibir si les da la gana, que no me da igual. Hasta que aquello no cambie, yo no pienso poner un pie ahí. Ya lo dije, fui en el 2009 porque mi padre estaba ya muy anciano, yo sabía que era lo más probable que no lo volviera a ver y tenía que hacerlo, tenía que verlo. Pero si no llega a ser por eso, yo no pongo un pie más ahí. Y sí, me queda familia, me quedan sobrinas, me quedan gente que quiero muchísimo, me quedan buenos amigos, pero yo lo siento mucho en ellos. Lo siento en el alma, lo siento por ellos, pero no voy a poner un pie ahí. Y yo no pienso jamás mendigar ni un derecho, ni pedirlo por favor, ni pienso jamás invocar la piedad de gente que sé que no la tiene. No, no, eso no. Pero obviando todo lo que yo pueda estar de acuerdo o no, pienso que bueno, hay que pensar de manera positiva, hay que pensar de manera más unida, hay que quitarse un poco el lastre este de tanta desconfianza que nos sembraron en la mente durante tantos años. Y es necesario de alguna manera o de otra lograr frutos
que es lo que hasta ahora no se ha logrado. Y hay montones de ideas que se pueden aplicar, que se pueden... y bueno, las de Eliezer son parte de todo este conglomerado de gente que tenemos ideas y que tenemos, no sé si soluciones, pero por lo menos tenemos el deseo de que haya soluciones, de que haya un cambio y de que seamos un pueblo normal, de que seamos gente que tengamos una vida como digna como los demás. No como los ejemplos que siempre ponen, el que se van por el ejemplo malo de no, que el capitalismo de Honduras, o el de no sé quién, o no. Yo sé de lo que estoy hablando y estoy hablando de que los cubanos podamos construir una sociedad digna, justa, eh, activa, que se desarrolle, que tenga... Porque el cubano tiene muchísimo potencial que está sin explotar. Y por otro lado hay generaciones que se han perdido completamente, gente que perdió la esencia de lo que es la verdadera cubanía, ¿no? Lo que es esto que nos caracterizó al cubano siempre, de tener de fama de ser personas impecablemente limpias, de personas decentes, de, de, de personas aunque seamos unos jodedores tremendos, tengamos siempre el talante, la cultura necesaria para poder dirigirnos a los demás, poder respetar a los demás, hablar a los demás con respeto, con mesura y saber hasta cuándo podemos atrevernos, dónde empieza la falta de respeto. Eso es una cosa que se ha perdido muchísimo y que muchos influencers de esto todavía se ve, desgraciadamente, que no manejan un lenguaje como debería ser. Tenemos casos que desgraciadamente son influencers, ¿sí? Como es el Roberto Manitos Arriba, que es un personaje totalmente inmoral, eh, que desgraciadamente tiene seguidores, porque obviamente los tiene. Algunos sé que son falsos, otros no lo serán, porque hay gente para todo. Hay gente para todo, que la gente que lo sigue es el tipo de cubano que precisamente no debiera existir en una Cuba futura. Eh, Me encanta mucho Chucho porque es un muchacho de ideas sanas, es una gente fresca que trae su modo de ser, su manera de ser, que aunque tiene bueno, lagunas culturales, tiene muchas cosas de este tipo, bueno, es un producto como yo mismo también en parte fui un producto de toda esa llamada revolución, eh, y como mismo lo es Eliezer. Eh, y uno de mis favoritos posiblemente sea el de Carlito Madrid, porque Carlito eh, es una persona que se dirige a los demás con respeto, con mucho respeto, con mucha mesura, sin grosería y amparado en esos datos que él sabe buscar bien y investigar y exponerlos a todos los demás. Carlito es fundamental. Creo que entre todos los influencers cubanos, creo que Carlito es fundamental. En cuanto a Line, el paparazzi cubano, o el otro Pedrito, el paquetero, o la otra, esta gente tiene cosas muy frescas de la juventud y todo, pero tienen cosas muy discutibles también. Y a veces están muy centrados en esas tonterías del reggaetón y todo eso. Yo no voy a criticar el reggaetón ahora, ni me voy a poner en eso, pero hay cosas que para mí tienen más valía en estos momentos y más que estarse dedicando al asunto que si el reggaetón, que si fulano, que si chocolate, que si no sé qué. Porque son personajes que no contribuyen en nada a la cultura cubana, que no contribuyen en nada al acervo cultural cubano, a la riqueza de nuestra historia, tanto social como cultural, a nada, no contribuyen a nada. Y hacerle eco a ese tipo de personajes para mí no es una labor ni periodística, ni que deba ser influencia para nadie. Pero bueno, dentro de lo demás sí tienen sus cosas positivas, tienen cosas muy... me impresionó muchísimo Rujama Fernández, muchísimo me ha impresionado que esa muchachita tiene un coraje tremendo. Que ya quisieran mucha gente, hombres bien plantados, tener el coraje que ella tiene. Eh, Bueno, ¿qué decir? Hay ya tantos ya de inmundo. Yo prometí no decir una palabra más porque es una persona que no merece ni una gota de saliva. Eh,
Y de Yadira Escobar, que no es influencer ni es nada, era una aspirante, una chiquilla egocéntrica, aspirante a política que al final ha clavado su propio ataúd, invitando al impresentable este. Ya de por sí estaba bastante desprestigiada, ahora se acabó de echar toda la tierra encima. Y bueno, hay como todo. Somos personas en este mundo diversas de todo tipo. Yo no me considero a mí mismo un influencer en primera, yo solamente tengo un canal modesto que quiero dejar mis memorias, las cosas que yo pasé en mi vida, lo que he sabido y dejarlo a disposición de todo el resto de los cubanos para que, bueno, les sirva quizá de alguna utilidad. Y sí, pienso que todos tienen el mismo derecho a exponer su criterio y tienen ese derecho fundamental de libertad de expresión. Yo nunca le he negado el derecho ni al mundo, ni ni al Roberto. Ahora, que yo me siento en la libertad de considerar los seres inútiles, perjudiciales, asquerosos o lo que sea, eso es mi libertad. Hay cosas que yo pienso que son útiles, hay otras que pienso que no lo son, hay cosas que pienso que son anodinas, totalmente, que no llevan a ninguna parte, y hay cosas que pienso que son totalmente despreciables, como el caso de esos personajes. Así que bueno, es que yo no jamás voy a ponerle a nadie un dedo delante para que no hable ni para que no es mi. Así que bueno, a mí te agradezco un millón que me hayas mandado tus comentarios, me gustan mucho tus comentarios, sean contrarios a los míos o no, es un placer contestártelo. Y bueno, creo que ha sido larguísimo, yo no sé si van a tener paciencia para dispararse el tabaco toda la gente que entra aquí al canal. Pero bueno, se los agradezco que por lo menos traten de verlo o que traigan alguna enseñanza de esto. Les deseo, bueno, ya buenos días casi ya, porque aquí son ya las 3 de la mañana. Hasta pronto, gente.